Mi gente, en sofutbol.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su Telegram en la descripción. También tenéis chándals, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top, 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla, con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o 2 tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. www.sofutbol.com, código Z para tener un 10% de descuento, recuérdalo. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, ya habéis visto una intro, no os doy más el tema de SoFutbol y demás, 2x1 hasta el día 24, tenéis todavía un par de días. De eso no digo nada. Recordad, en la descripción, arriba del todo, el link a mis directos, segunda línea de descripción mi Instagram y suscribiros aquí en YouTube. Me seguís en las dos plataformas que he comentado, que están en las dos líneas superiores de la descripción, totalmente gratuito y así estáis al día de absolutamente todo. Y recordad también que tenéis la página de Instagram para adquirir videojuegos de Play 4 y Play 5, que si pilláis un Mafia me hacéis un favor, porque estoy ahí con mi amigo, ¿no? Comentando que si vende unos cuantos Mafias me lo deja a mí también. Así que nada, totalmente de fiar y os va a salir mucho más barato si queréis formato digital que si lo compráis por vuestra cuenta. Ya está, no digo nada más. Con la intro y esto ya vais más que sobrado. Vamos a hablar de Nahuel Molina, como estáis viendo en el título, porque tengo información muy importante y me apetece hablar del tema de Nahuel. De hecho, voy a hacer dos vídeos de esto. Voy a hacer un vídeo sobre solo Nahuel Molina y otro vídeo acerca de la presentación en sí de los futbolistas de la llamada Noche de Bienvenida 2025, que apoyo totalmente y de hecho yo fui el primero que dije en una tertulia con bastante gente viéndonos y demás que ojalá volvieran este tipo de presentaciones porque yo me hice del Atleti una presentación de estas cuando era muy niño, ¿no? Y me encanta el formato y me encanta que vuelva y que se presenten a todos los jugadores, no solo a los fichajes en sí. Bueno, en Instagram, como ya sabéis y como os he comentado mil veces, me tenéis que seguir porque, mira, fíjate, ya somos ahí 10.800, ¿eh? Así que aquí hago mucho contenido y bueno, pues es casi diario, ¿vale? Que a lo mejor no subo tanto vídeo como si subo post, así que os invito a que estéis por allí, ¿vale? Nahuel Molina pitado del Metropolitano. Ayer en la noche de bienvenida del Atleti, Nahuel Molina fue abucheado y silbado, bajo mi humilde opinión, un hecho lamentable. Entiendo que muchos no estén contentos con su rendimiento en las temporadas 23-24 y sobre todo en la 24-25, entre los que yo me incluyo, cuidado. Pero, ¿de verdad pitar a tus jugadores es una solución? Pues la solución me recuerda al tema de Saúl, solo que con el canterano hubo mucha más paciencia. Mucha más paciencia, ¿vale? Y no olvidemos que Nahuel también rindió a nivel top en el Atleti, Mundial 2022, y su segunda vuelta en su momento, perdón, y segunda vuelta brutal en el Atleti. Esto es cierto, del año 2022, después de venir el Mundial de Qatar, 2023, ese último, ¿no? Ese último tramo de temporada, la segunda vuelta y demás, lo hace increíblemente bien. Y de hecho ahí tiene un nivel brutal. De hecho, si ese Nahuel volviera, por el motivo que fuese, sería titular, bajo mi punto de vista, indiscutible, ¿vale? Porque si tengo en su prime a Juliano, a Llorente y a Nahuel, tengo claro que el que no jugaría sería Juliano, en mi opinión, ¿vale? Es mi opinión. En prime, ¿eh? El mejor momento de los tres, me parece que el peor de los tres en su prime es Juliano, ¿vale? A día de hoy no, obviamente, a día de hoy es Nahuel, ¿no? Está bastante claro, creo yo. Tiene contrato, el Cholo sí lo quiere en plantilla, por mucho que haya informaciones de que no, el Cholo lo que transmite al futbolista es que sí lo quiere en la plantilla, que sí cuenta con él y que sí va a ser importante, y además tiene un bebé en camino, que esto es algo muy importante también porque desde el punto de vista personal el jugador no quiere salir, entre otras cosas, porque la novia o la mujer está esperando un bebé. No quiere salir. No quiso marcharse en su momento, pese a ofertas importantes, incluso con una oferta de Liverpool ofreciendo 50 millones de euros en 2023. Esto es información. No es invent, no es intuición, no es que lo haya leído en la prensa. Esto es que me lo informan directamente porque esta mañana he estado preguntando por el estado de ánimo del futbolista, he estado preguntando por cómo está, por la situación en la que se ve, por si, igual que he ido preguntando en estas últimas semanas si quería salir, si no quería salir, y en todo momento he dicho que era muy complicado que saliese, incluso cuando salía desde medios importantes de Italia, que aquí se hacían eco, también otros medios importantes y demás, que estaba cerca de la lluvia y demás, yo dije que no había ni negociación, ni siquiera. Y es cierto, no quiere salir, ¿vale? Porque al final todo lo que yo he ido contando, luego lo han contado en el Marca, en el AS, en las tertulias y demás. Una semana más tarde, pero creo que se ha visto bastante evidente que lo que estaba contando es porque sabía lo que contaba, ¿no?
50 millones de euros en 2023 y tanto el club como el futbolista desestimaron la oferta. En una plantilla de tan solo 22 jugadores, Carlos Martín en teoría se va. A mí me insisten en que Carlos Martín va a salir. De momento sigue la plantilla. Ayer se le presentó, pero a mí me insisten en que va a salir. El Cholo entiende que necesita a todos. A todos. Si no llega nadie para la banda derecha, Simeone contará con Nahuel para doblar todas las posiciones del campo, junto con Pubil, Llorente y Juliano. Si no viene nadie en la derecha, se entiende que el suplente de Juliano, porque Juliano evidentemente está abocado a ser titular si Pubil o Nahuel no dan el nivel para jugar de lateral derecho, y Llorente tiene que jugar de lateral, Juliano será el lateral derecho, pero el día que falte, Juliano será el volante derecho, pero el día que falte por lo que sea Juliano, quizás tenga que subir a Llorente y ahí contará con Pubil y con Nahuel. Entonces, si cuenta con Llorente para la banda derecha arriba, tiene que contar con otro lateral. Y si a eso le añades el hecho de que Jiménez no para de lesionarse y Pubil, de momento, no ha realizado ni un solo entrenamiento, ni uno solo, me cuentan a mí, como lateral, pues sale la conversión de todo. Es un poco que el Cholo quiera a Nahuel en plantilla, ¿no? Y lo repito, pitar a un jugador del Atleti nunca ayuda a nadie, más en este caso, porque me da la sensación de que es un tema más mental y de confianza que de otra cosa. Lo que más me entristece, cada vez somos más similares a esas aficiones que antes criticábamos. En su día tuve que escuchar insultos y pitos a Coque en el Metropolitano cuando era abonado, hubo una época que casi cada semana, de hecho. Ahora los pitos a Molina, el fútbol moderno, las redes, las nuevas generaciones, me da pena, me da lástima. No quiero sentirme mejor que nadie, yo no soy ningún reparte carnets, yo no voy a decir que la gente que ayer pitó no es del Atleti, porque entiendo que lo serán y que será gente que estará crispada y que está pagando la frustración de que no llegue ese fichaje, ese Lukman, ¿no?, que tanto lo han vendido, ese Guioqueres que tanto lo han vendido, ese Casado que tanto lo han vendido y que se está viendo que efectivamente el Barça de momento, por lo que dice el propio Flick, no quiere que salga y demás, y al final eso se paga, esa frustración juntada con, en este caso, Nahuel Molina. A mí también me pareció que el Raspadori y el recibimiento fue muy frío, no sé si fue cosa de la realización, yo no estaba en el campo, la gente que estuvo en el campo que lo comente si quieren en la cajita de comentarios, pero a mí me dio la sensación de que con Raspadori, si bien no hubo pitos, sí hubo algo como desangelado, como muy frío, y el chaval no tiene la culpa de haber venido al Atlético de Madrid. Pitad a Bucero, pitad a Gilmarín, pitad a Severiano García, o en última instancia al Cholo, que acepta también que venga, pero Raspadori no tiene ninguna culpa de venir al Atlético de Madrid. A él le ofrecen una oportunidad de trabajo y la acepta, ¿vale? Ni más ni menos. Me gustaría pensar en que no olvidaremos lo que siempre nos hizo diferentes de todos esos, y esto lo añado yo, a los que decíamos directamente que éramos orgullosos o estábamos orgullosos de no ser como ellos, ¿no? Postdata, los que dicen que si el Cholo dijera a Nahuel que no va a jugar ni un minuto, se iría nada más lejos de la realidad. Reitero, fuera ya de que se iría o no, que en principio no quiere salir bajo ningún concepto, y cuando digo bajo ningún concepto, es bajo ningún concepto, o sea, es muy difícil que Nahuel salga, es que encima el Cholo le dice que sí, que quiere contar con él, que lo considera importante y, sobre todo, con el tema de las lesiones de Jiménez, pues tiene ese comodín de momento, Pubil, usarlo de central para pues, poder pulir esa baja de Jiménez y además, en un momento dado, jugando con tres centrales, pues a lo mejor puede poner a Llorente de central derecho y subir a Nahuel de carrilero o algo así, ¿no? Además, Nahuel está feliz en Madrid y salvo que se alineen los astros, como ya he dicho, no saber del Atleti, así de simple, apoya a tu equipo, no lo hundas. Me parece lamentable pitar a un futbolista del Atlético de Madrid y más en una presentación, en un momento de fiesta, es como si pitas en una celebración, no tiene ningún tipo de sentido. Puedo entender que pites a un futbolista y yo no lo comparto, ¿eh? Si está mal en un partido, lo está haciendo mal, que yo no lo comparto porque entiendo que si tú le pitas, en lugar de hacerlo mejor, lo va a hacer peor. Porque si alguien lo hace mal, muchas veces es por los nervios, por la presión y demás, y creo que con tus pitos estás presionándole más. Ahora, si alguien lo hace mal por ser un vago, rematadamente vago, yo puedo entender que lo pites, porque estás diciendo espabila y corre, pero una persona que, en mi caso, por lo menos, pienso que Nahuel no es cuestión de que sea vago el chaval, es cuestión de que yo creo que a día de hoy no tiene la cabeza, o por lo menos esta última temporada no la ha tenido como para desarrollar el nivel que ha dado en su momento, y que tampoco dio del todo bien en la 23-24, yo sinceramente pienso que es contraproducente el pitarle. Puedo entender que la gente pitase De Paul, porque De Paul era cuestión de que no le salía de las pelotas, era cuestión de que lo tenía, pero no quería, no corría, no le apetecía, no presionaba, se iba de fiesta, seguramente, etcétera, etcétera. Puedo entender, yo solo he pitado una vez en mi vida, solo una vez en mi vida,
a un futbolista del Atlético de Madrid. Y fue porque José Antonio Reyes, en paz descanse, que luego jugó muy bien en el Atlético de Madrid, tuvo una época que no corría absolutamente nada y que los delanteros centros tenían que hacer las coberturas en la banda donde él jugaba. Y yo lo he visto en el Calderón. Y yo pité, junto a mucha gente, a Reyes, porque no corría a defender. Eso lo puedo entender. No me entra en la cabeza que pites a un futbolista durante una presentación. Puedes pitar, no sé, cuando nombren que el club no sé qué, los fichajes, y pites en señal de que quieres más fichajes, de que entiendes que la plantilla es corta. Te lo compro, coño. Por supuesto que sí. Puedo entender que pites un cambio que no entiendes. Si el cambio del otro día, por ejemplo, de Julián Álvarez, o de Almada, o hasta de Baena, que luego hemos visto que estaba tocado el chaval y tal, y ese cambio tiene justificación. El de Almada, no. El de Julián, tampoco. El que se quede Juliano todo el partido contra el Español el otro día, tampoco tiene ninguna justificación. Ninguna. Ninguna. Y me puede venir a contar misa el que quiera. Ninguna. Y los cambios estaban mal hechos y el partido lo pierde el entrenador, bajo mi punto de vista. Contra el Español. ¿Vale? Puedo entender que pites unos cambios. Porque no te gustan, porque no los entiendes, porque no estás de acuerdo. O puedo entender que si mañana, por ejemplo, nos ponemos por delante del marcador con un gol y de repente saquen 3 delanteros y entren dos centrocampistas y un defensa, pites porque piensas que te estás acojonando y que no puedes ir a amarrar el 1-0. Eso lo puedo comprender. Pero pitar a alguien durante una celebración es algo que no entiendo. Entonces, bueno, como es un tema que me parece interesante, me he intentado informar más y he preguntado, ¿no? Oye, ¿cómo está el jugador? He leído en redes sociales, bueno, típicas cuentas, ¿no? Que son muchas y tal, las que hay del Atlético de Madrid, que si el jugador estaba destrozado, que estaba hecho polvo, tal, nada más lejos de la realidad, ¿vale? Ya sabéis que ayer, bueno, pues estuve en esos pitidos. La cara de Nahuel, pues al principio fue un poema, las cosas como son. Luego es verdad que al poquito tiempo estaba riéndose ahí con Llorente y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, pues esa pitada, lógicamente, creo que en ese momento le molestaría, como es lógico, ¿no? Y que refleja la tensión que la afición del Atlético de Madrid tiene de cara a Nahuel Molina. Seguramente el jugador que entienden que, bueno, pues sobra de la plantilla. Y yo lo entiendo. Y de hecho, para mí, bajo mi humilde punto de vista, y yo lo he hablado con la persona que a mí me informa, es que lo mejor para todas las partes es que Nahuel saliera. Pero ellos entienden que no. El club, hablo, ¿eh? Bueno, el club sí está por la labor. El Cholo entiende que no. El jugador entiende que no. Y que es mejor que sigan juntos. Bueno, pues ya está. Poco más a decir con eso, ¿no? Como digo, pese a las especulaciones vertidas en redes sociales, el futbolista se encuentra en buen estado y trabaja con intensidad en la pretemporada. Desde que el cuerpo técnico destacan que está recuperando el nivel que mostró entre 2022 y 2023. Un periodo en el que llegó a considerarse como uno de los mejores laterales de Europa. El propio Simeone lo que comenta sobre esto es que Nahuel ha vuelto. Yo no sé si será verdad, no lo he visto jugar esta temporada, sinceramente, y tal. Bueno, no lo he visto porque, joder, ha habido un partido nada más y tal, pero que tiene confianza en el futbolista. El entorno del jugador, y esto es información, reitero, entiende que está siendo víctima de un foco mediático que, aunque no es de forma premeditada, alimenta la desconfianza, los pitidos y todo ese malestar de la afición con el jugador argentino. También, y no voy a decir nombres, me han dado nombre de futbolistas que rinden por el estilo a Nahuel Molina y que no tienen esa animaversión tan marcada. Además, me han dicho también, y ellos lo saben, que el constante ruido mediático sobre una hipotética salida de Molina y la llegada de un jugador en caso de que él salga, agrava también pues todo esto, ¿no? Y que el Atlético no contempla, y esto ya lo comenté, que el Atlético no contempla en principio fichar a alguien si sale Molina, que igual si sale Molina se queda la plantilla con 21 jugadores en lugar de con 22, ¿vale? Porque entienden que el puesto de lateral con Pubil, con Llorente y tal estaría cubierto. De hecho, a mí me dijeron que incluso a lo mejor no venía ningún centrocampista aunque se fuera Nahuel, ¿vale? Entonces, bueno, también, y es una cosa importante, el entorno entiende que desde la prensa, desde las tertulias en plataformas digitales, desde, bueno, pues un foco mediático importante de gente que mueva a muchas personas, se está sin querer, que piensan que no hay mala intención, pero sin querer piensan que están alimentando todo esto, ¿vale? Piensan que están alimentando todo esto porque, bueno, pues entienden que hay una inquina y una ojeriza que seguramente no haya por otros futbolistas y que además, bueno, pues
la insistencia en que si sale Nahuel va a venir, parece, pues yo qué sé, es como que yo llego a leer que si se va Nahuel viene Cubo y que Dana Sorlozala no sé qué, viene Vlahovic y parece ser que si se va Nahuel va a venir aquí, no sé, Zidane resucitado, Mark Lenders, Charizard Shiny, Goku, Vegeta y no sé, y Metal Greymon, ¿no? Pues qué queréis que os diga, a mí me extraña, ¿no? Pero bueno, y sí que os digo que bueno, el entorno tiene en cuenta esto y se da cuenta, lógicamente. Yo tengo que decir, siendo sinceros, que a mí el hecho un poco de tener información y de saber un poco cómo va el tema y demás, ha hecho cambiar mi visión un poco del tema. Yo he sido muy crítico con Nahuel también. Entiendo que lo mejor para el futbolista y lo mejor para el club es que tomaran caminos distintos, porque entiendo que es un problema de confianza y que ese problema de confianza no se va a marchar del todo, o creo que va a ser más complicado que se marche en caso de que no juegue. Y entiendo que a lo mejor irse a un equipo en el que pueda jugar habitualmente con confianza y demás podría hacer que retomase el nivel que tuvo en Udinese y en la primera temporada del Atlético de Madrid, pero bueno, veo que es complicado, ¿no? Entonces al final yo entiendo que todo esto junto, el hecho de pensar que si se va a Nahuel puede haber fichajes, de todo ese foco mediático, de todo ese debate que se genera en torno a querer intentar traer más fichajes, lógicamente la prensa también de manera seguramente no premeditada, como conviene vender que van a venir fichajes, porque si no, pues al final, donde hay 3.000 habría 1.000 y donde hay 500.000 lectores habría 350.000, porque esto es así, porque es la realidad. Si tú vendes que va a venir gente, te va a haber más gente que si vendes que no va a venir nadie, porque la gente quiere nombres, la gente quiere ilusión, la gente quiere... Yo es que, de verdad, consumo programas que me gustan mucho y tal, y sigo viendo que a lo mejor viene Lukman y que a lo mejor hasta el Cuti, hasta que renovó hace 4 días, decían que igual se presentaba en la noche de bienvenida y tal. Y yo entiendo que es lo que vende, que entiendo que es lo que la gente quiere ver y que entiendo que hay que vender ilusión. Pero creo que eso, de alguna forma, si contamos que si se va Nahuel viene Lukman, la gente se va a volver loca porque se vaya Nahuel. Y entiendo que quieran que se vaya Nahuel. Reitero, yo pienso que Nahuel lo mejor que podría pasar es que saliese. Pero el jugador no quiere salir, tiene contrato en vigor y el míster lo quiere, que es una cosa que es importante, ¿vale? A mí lo que me cuentan es que el míster lo quiere. Además, yo me pongo en su pellejo, me pongo en su papel, me pongo a pensar, ¿no? Y digo, a ver, es como si yo soy camarero y a ti no te gusta cómo te pongo el café. Pero resulta que yo cobro 3.000 pavos al mes, resulta que curro de lunes a viernes de 8 a 2, dándome una hora para desayunar, y además de eso, resulta que mi jefe está encantado conmigo. Y viene Pepito, no le gusta cómo pongo el café. Viene fulanito, no le gusta cómo pongo el café. Vienen 50.000 personas, 100.000 personas y no le gusta cómo pongo el café. Y se lo dice a mi jefe, pero mi jefe está contento conmigo porque, pues yo qué sé, por lo que sea. Yo me voy a ir a, yo qué sé, a Bilbao o a Sevilla o a Santander igual se me iría o a Granada, que me gusta mucho, pero bueno, o a Alicante, donde sea. ¿Me voy a ir porque la gente no le gusta cómo ponga el café? No, no es culpa mía. No es culpa mía, no es cuestión mía. Tampoco es culpa mía que no vengan más camareros. Quiero decir, y por otro lado, sinceramente, me sorprende. Entiendo que el fútbol es irracional. Y entiendo, y yo sé que este vídeo me va a pegar palos porque yo entiendo que la gente está enfadada. Entiendo que el fútbol es irracional, pero me hace mucha gracia la hipocresía que somos capaces de tener. Y me incluyo, porque seguro que yo también he caído en ello. Quiere decir que si mañana llega el Barça y dice que quiere dar 100 millones por Julián, Julián no se puede ir. ¿Por qué no se puede ir Julián? Porque tiene contrato en vigor y porque tiene una cláusula de 500 millones. 490 creo que es. Claro, ahí sí vale que tenga contrato en vigor. Ahora, Nahuel se quiere quedar. Tiene contrato y la gente quiere que se vaya. Se tiene que ir. Pero tiene contrato, se tiene que ir. Julián no se puede ir porque tiene contrato, pero Nahuel se tiene que ir aunque tenga contrato. Entiendo que tú digas, yo creo que lo mejor es que Nahuel se vaya. Yo quiero que Nahuel se vaya. Y reitero que si a mí mañana me dicen, oye, mira, se marcha Nahuel y viene Cubo, coño, lo firmo, por supuesto que lo firmo. Lo firmo, porque entiendo que el equipo necesitaría más a Cubo que a Nahuel. Y entiendo que Nahuel incluso a lo mejor era hasta bueno para él irse a un equipo donde recuperase la confianza que creo que ha perdido. Una cosa es eso y otra cosa es pensar que yo estoy en la potestad de pedir que se marche una persona que tiene contrato.
Es que ha pasado con Saúl hasta hace 2 días. La diferencia es que Nahuel no va al Atlético de Pro. Que no se tatúa el escudo y que no dice que es del Atleti desde niño y que no dice que da su vida por el Atleti. Mientras le saca 8 millones de euros por la cara sin hacer absolutamente nada durante años. Y no es un ataque a Saúl. A Saúl, digo yo, a Saúl. Os estoy poniendo a Saúl de ejemplo para que entendáis un poco por dónde voy. Saúl tenía contrato en vigor, nadie quería pagarle lo que le pagaba el Atlético de Madrid y él no quería perder ni un duro y por eso se ha quedado durante muchos años vinculado al Atlético de Madrid. Y hasta que no ha visto que otro club le pagaba un pastón, no se ha desvinculado del Atlético de Madrid. Y para Saúl todo han sido buenas palabras, que incluso ha habido un intento de que quedase como si hubiera hecho un favor enorme, marchándose, perdonando esto o lo otro, cuando realmente lo que ha hecho es irse, cuando le daban un pastizal tremendo y después de estar 3 o 4 años chupando del bote. Y mucho además, porque cobraba un dineral. ¿Y qué? ¿Tiene contrato en vigor? ¿No se quiere ir? ¿No le convence lo que hay fuera? ¿No le gustan las ofertas que le hacen? Se queda. De la misma forma que si en su momento, cuando Saúl era Jesucristo bendito y era buenísimo, hubiera venido cualquier equipo, el Barça, que lo quiso, por ejemplo, y se lo hubiera querido llevar, todos nos hubiéramos remitido a que tenía contrato. Si tiene contrato para que se quede cuando nosotros queremos que se quede, tiene contrato para él quedarse cuando no se quiera marchar. Sé que es una cosa que parece simple y tonta, pero viéndolo visto no lo es. Y tú me puedes decir, bueno, pues yo intentaría convencerle. Te lo compro. Si yo lo intentaría convencer también. Por supuesto que le intentaría convencer. Te lo compro. Pero coño, una cosa es intentar convencer a alguien y otra cosa, no sé, es decirle que si no se va, pues le hacemos bullying toda la vida. Y cuidado, puedo entender y entiendo, y de hecho apoyo el tema de que cuando un futbolista va a terminar contrato y le queda tan solo un año de contrato y está claro que no quiere renovar porque quiere irse gratis para cobrar más pasta, le voy a empujar a salir. Si no quiere salir, al final no puedo hacer nada. No va a jugar ni un minuto, tal, no sé qué, lo que tú quieras. Pero cuando está en el último año de contrato, pero cuando le quedan 3 o 4 años, es que Nahuel creo que renovó en 2024, porque en 2023 lo querían todos los equipos del mundo. Y esto, reitero, es información. En Liverpool llegó a tantear el hecho de pagar la cláusula, que creo que en aquel entonces estaba en torno a 70 millones. Y ofreció 50 al Atleti y el Atleti dijo que no, y el jugador dijo que no. Esto no le convierte automáticamente en futbolista vitalicio del Atlético de Madrid, pero quiero que entendáis que al igual que cuando un jugador tiene contrato, si no queremos que se marche, no se puede marchar porque tiene contrato, cuando un futbolista tiene contrato y no se quiere marchar, si no quiere no se marcha, porque tiene contrato. Y ya está. Y nada más. Y yo, a partir de tener información y de entender un poco y de ser un poco más empático o ejercerlo, pues voy a intentar hablar de otra manera cuando hable de un jugador que no me gusta el estado de forma en el que está. De hecho, con Juliano lo estoy haciendo. A mí no me ha gustado nada la pretemporada de Juliano Simeone. Y no me ha gustado nada el primer partido de Juliano Simeone. Y no estoy diciendo que Juliano Simeone es un inútil, ni le silbaría, ni estoy diciendo que lo echen. Puedo estar diciendo que entiendo que sería mejor que en esa posición jugase un futbolista que sea capaz de dar un pase a 6 metros, 7 metros en profundidad, que devuelva una pared, porque él no lo está haciendo en la pretemporada y en el primer partido, porque creo que tiene muchas virtudes, pero no tiene esa, y el Atlético de Madrid creo que esta temporada quiere jugar un poco a eso, con jugadores como Almada, como Baena, como Cardoso, como Barrios, y del centro del campo en adelante, el único que creo que no sabe jugar ese juego es Juliano Simeone. Sabe jugar a otro, pero precisamente a ese creo que no destaca en ese. Pero yo no estoy menospreciando a Juliano, no estoy diciendo que sea un inútil, yo no estoy diciendo que sea malísimo, que quiero que se marche, que Dios mío, no, y no le pitaría. Puedo entender que bajo mi punto de vista habría que fichar a un jugador que fuera potencialmente titular ahí, y es algo que he defendido en todo momento. Porque además es que no me cuadra que tú en una banda tengas un tío como Almada y en otra tengas uno como Juliano. No tienen nada que ver. Nada absolutamente que ver. Y creo que puede aportar muchas cosas, Juliano Simeone, cuidado, que nadie me malinterprete. Lo que quiero decir con esto es que yo voy a intentar ser menos duro. Igual no me sale. Y luego pongo las notas y me caliento porque estoy caliente y estoy enfadado. Pero creo sinceramente que el hecho de que
te enteres de cosas que no te enteras por la prensa, que te enteres también de todo lo que miente la prensa. Ya cuando vi el documental de Griezmann, en su momento me di cuenta de que la prensa miente más que habla. Y los periodistas mienten más que hablan, la inmensa mayoría de ellos. Para vender, porque lo ve más gente, porque son más clics, porque son más likes, porque son más suscripciones, porque son más anuncios que la gente ve en las redes sociales, en las redes sociales, en las webs, etcétera, etcétera. Al final es lo que mueve. Y yo me acuerdo que con Griezmann decían que tenía casa en Barcelona. Y era mentira. Era mentira. Esta temporada ha pasado con el Cuti, ha pasado con Lookman, ha pasado con un montón de futbolistas. Con un montón de jugadores. Y era mentira. Entonces, uno cuando ve y se entera de las cosas y de cómo funcionan y te cuentan cosas que tú no sabes y te das cuenta de todo lo que miente la prensa y de todo lo que mienten los periodistas, muchos de ellos a sabiendas o sin saberlo, y te hace ver las cosas de otra manera. Yo preferiría que estuviera otro futbolista antes que Nahuel en la plantilla. Sí. Me dicen mañana, oye, mira, viene Cegroba y se va Nahuel. ¿Firmas? Yo firmo. Oye, mira, viene Millot, o hubiera venido Millot, y se marcha Nahuel. Yo firmo. Oye, viene Nicolás Rodríguez y se marcha Nahuel. Yo firmo. Y de hecho es que creo que sería hasta mejor para Nahuel. De ahí a pitarle como si fuéramos vikingos o culés. De ahí a intentar machacar a alguien. Y de ahí a estar continuamente hablando de empujarle para que salga. Me parece que hay un paso, sinceramente. Por lo menos para mí. Y cada uno puede hacer lo que le dé la gana, lógicamente. Todos somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Pero me parece contraproducente, sinceramente. Pese a todo esto, y si ves que estoy mirando la pantalla es porque me he hecho un guioncillo para que no se me olvide nada. Pese a todo lo que he contado, el lateral y el entorno me transmiten tranquilidad. Transmiten tranquilidad. Confían en que el futbolista logrará recuperar el nivel, estar en su mejor versión, y silenciar las críticas que le persiguen desde la temporada 23-24, intensificándose especialmente en la última temporada. Molina, que tiene el respaldo de Simeone por su trabajo diario, tiene delante suya la oportunidad de transformar esos silbidos en aplausos, de reconciliarse con la grada, pese al desencuentro que vimos ayer y que hemos visto durante la pasada temporada, y de no terminar de olvidar de lo que fue capaz en su momento. Porque igual que te digo, igual que os digo, igual que hay que decir, porque es la verdad, que la última temporada fue terriblemente mala, es cierto que tuvo una primera temporada, especialmente después del Mundial, espectacular, y que la 23-24 no fue tan mala como la 24-25. Que recupere el nivel o no es algo que tendremos que ver poco a poco si es que juega, que a mí en principio lo que me comentan es que el Cholo confía en él y lo ve como parte importante de la plantilla, y sobre todo que pase lo que pase sea para bien del Atlético de Madrid, que para mí es lo que está por encima de todo y de todos, y por supuesto bien también para el propio Molina, que a mí personalmente ayer hubo un momento que cuando se quedó con esa carita y demás, esta que vais a ver aquí, lo voy a poner otra vez de fondo para terminar el vídeo, cuando vi esa carita y demás, a mí personalmente me dio bastante pena, sinceramente. Y ya no solo por la cara que puso el chaval y por el momento que creo que es muy incómodo y que creo, reitero, que sobra en una presentación, sino por el hecho de sentirme un poco como si estuviera viendo una presentación en el Bernabéu y sacasen los pañuelos y los puros y se pusiesen ahí a hacer una pañolada porque, no sé, porque no ha venido un jugador de 300 millones. Reitero, entiendo los pitos a la gente que no corre, entiendo los pitos a los cambios que no te gusten, entiendo los pitos a las decisiones controvertidas de los árbitros, entiendo los pitos en muchas cosas. De ahí a pitar a un futbolista en una presentación, para mí hay un salto enorme, enorme. Así que nada, creo que no me he dejado nada. Quiero hacer un vídeo ameno sobre todo lo demás, a ver si me da tiempo, sobre lo que es el resto de la
de la noche de Bienvenida 2025, que reitero, es un formato que yo pedí y fui el primero al que se lo escuché, pedirlo durante un directo hace ya bastante tiempo. Me encanta que haya vuelto al formato, no pude estar ayer, pero lo vi televisado, me gustó mucho. Me gusta la pantalla que han puesto, creo que el campo está muy bonito. Es verdad que echo mucho de menos el Calderón y que pienso que el Calderón era mítico y nos va a costar hacer mítico el Metropolitano, porque es un estadio que nos hemos mudado ahí hace poquito, ¿no? Y como decía mi abuelo, la modernidad en los trabajos y en cualquier lado es una enfermedad que se cura con el tiempo. Así que quiero y espero que poco a poco el Metropolitano vaya siendo ese campo mítico, sin ser ni intentar ser el nuevo Calderón, porque no lo será nunca, pero sí que sea el Metropolitano, ganándose su propio nombre, con noches muy bonitas, mágicas, y que nosotros estemos ahí, por supuesto, para disfrutarlas. Un abrazo a todos, lo siento si alguien se ha ofendido, creo que he sido muy respetuoso. Nos vemos en el siguiente vídeo /directo y gracias por el apoyo que estáis teniendo al canal. Me llegan los comentarios, los leo, que os gusta el audio, que os gusta el setup, que os gusta el contenido, que os gusta cómo informo, que hay gente que me dice incluso que es la persona con la que más disfrutan mientras da información, que les gusta el contenido en cuanto a información porque pues, no es un contenido muy vendehumos, ¿no? Por así decirlo y tal, sino que es un contenido que de momento creo que salta a la vista, que ha sido bastante realista. Y bueno, gracias de verdad por el apoyo porque está siendo muy importante y oye, ante todo agradecido en esta vida, ¿vale? Un abrazo a todos, Aupa Atleti y nos vemos en los siguientes vídeos /directo.